El ladrón de sueños. Cuento incluido en el libro Cuentos para sabios. Cuentan los sabios que existió una vez un hombre al que le gustaba robar sueños, e iba por los pueblos robando los sueños de todo aquel que le confesara uno. El hombre tenía la habilidad de hacer que la gente confiara en él, aun cuando para casi todos era un perfecto desconocido, pues llegaba al pueblo y sus estancias solo duraban lo que tardaba en conseguir meter en un saco todos los sueños de sus gentes. Un día paró en un árbol a descansar y a lo lejos divisó a un joven pastor. Este llamaba a una a sus ovejas y con la ayuda de su perro conseguía fácilmente que le siguieran. El hombre se maravilló de la habilidad que tenía aquel muchacho y se acercó a hablar con él. Seguro que tenía muchos sueños y sería muy interesante saberlos y poderlos poner en su saco. Cuando estuvo cerca del muchacho, hizo como si se hallara perdido. No quería que sospechara de él. Le preguntó cuál era el camino para llegar al pueblo más cercano, y el pastor amablemente le dijo que si quería podía acompañarlo, ya que él se dirigía hacia allí. El hombre se alegró, pues sus planes estaban saliendo a la perfección. Para empezar a darle confianza, le dijo que había estado observándolo y que le había maravillado cómo llevaba a sus ovejas, cómo sabía sus nombres y el modo en que éstas le obedecían, a él y a su perro. El hombre no quería perder el tiempo hablando de ovejas y pastoreo, así que fue al grano. Pero bueno, ¿algo más te gustaría hacer con tu vida? ¿O quieres quedarte todo el tiempo cuidando ovejas? El muchacho volvió a mirarlo sorprendido y se quedó pensando. Nunca se había planteado nada más. Al cabo de un rato recordó que de niño solía soñar con viajar a la gran ciudad y allí vender sus quesos. Quizás en ella encontraría una bella muchacha, y quién sabe, pero de aquello hacía mucho y no había vuelto a soñar. Ante el silencio del muchacho el hombre volvió a insistir, pero el muchacho calló. El silencio se hizo incómodo para el hombre y éste movió su saco, del que salió mucho ruido. El muchacho le preguntó: ¿qué lleva en ese saco que tanto ruido hace? Nada, le contestó el hombre. ¿Cómo le iba a decir que llevaba los sueños de la gente? Así que el hombre calló, temiendo más preguntas sobre el saco, y el muchacho mientras iba pensando en los sueños que hacía tiempo que no había soñado. En el cruce anterior al camino que dirigía el pueblo se despidieron. El hombre marchó confuso, pensando en la razón por la que no había conseguido robar los sueños de aquel muchacho. Se sentía vacío y ridículo cargando con aquel saco, y pensó en por qué robaba sueños, y llegó a la conclusión de que ya no recordaba cuáles eran los suyos, y por eso necesitaba robarlos. El muchacho marchó pensando en que sus sueños solo le pertenecían a él. Así nadie podría robarlos.